Continuamos con la serie Dios nos ha bendecido en Cristo, un estudio exegético y expositivo de la carta a los Efesios. Hoy estaré predicando acerca del tema Cristo nos reconcilió con Dios. Dios no escucha, oiga bien, no escucha las oraciones, ni recibe las obras de las personas que no se han reconciliado con Él. No es que Dios no quiera, no los ame, sino que no puede responder a las oraciones, ni recibir sus buenas obras o las obras que hagan, porque hay una separación, hay una enemistad entre Dios y los hombres causada por los propios pecados de todos los seres humanos. Los seres humanos, hemos dicho, hemos estudiado en predicaciones anteriores, que nacen pecado. Y el pecado levanta una barrera entre Dios y el hombre. Por más que el hombre se esfuerce en pedirle a Dios, esas oraciones no llegarán a Él a menos de que haya sido reconciliado. Oiga lo que dice respecto de esta verdad Isaías 59:2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el profeta: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar hoy de la carta a los Efesios, que es el capítulo 2, versículos 11 al 18, comenzamos a ver la primera verdad que se encuentra en los versículos 11 y 12. Vamos a leer esos dos versículos. Por lo tanto, está diciendo Pablo a los que estaban en Éfeso, que ya se habían convertido. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, eran gentiles de origen griego, y que no son llamados, y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, es decir, los judíos. Deben recordar esto: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, la ciudadanía espiritual, las bendiciones espirituales para Israel en ese entonces, y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces estaban lejos de Dios, separados de Dios, distanciados de Dios. Pero también el apóstol Pablo les va a explicar a los de Éfeso que había una enemistad religiosa, espiritual, podríamos decir, entre los judíos y los gentiles. Los judíos, como sabían que era el pueblo escogido y que Dios se había revelado a ellos primero, con milagros, con señales, que les había dado los mandamientos, los 10 mandamientos y las demás leyes, que había hecho pactos de amor con Noé, Abraham, Moisés. Bueno, también ratificó ese pacto con Isaac, Jacob, luego con Moisés, con Josué, con los profetas, con los jueces. Ese pacto en el que Dios había dicho: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo los cuidaré, yo estaré con ustedes, yo me revelaré a ustedes, ustedes serán mi pueblo especial, diferente de todos los demás, porque ustedes serán luz a las naciones. Entonces ellos llegaron a considerarse realmente un poco más allá de lo que eran. Llegaron a enorgullecerse por ser el pueblo escogido. Entonces menospreciaban a los que no eran judíos y les llamaban gentiles. Los gentiles entonces eran todos aquellos que no venían de la raza judía. Y los judíos los despreciaban. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo inmundo.
separado de Dios. Ellos no conocían la ley de Dios, no practicaban los ritos de purificación, no llevaban a cabo los sacrificios y por lo tanto los rechazaban, los menospreciaban. Eran sus enemigos y los llamaban los incircuncisos. Pero tanta era la jactancia contra los gentiles que les llamaron perros, perrillos. No le llamaron personas que no creen igual que nosotros, sino los perros. ¿Por qué? Porque también dentro de la lista de los animales impuros estaban los perros. Además, los perros siempre se han caracterizado por no ser muy limpios en general. Y ellos tenían un concepto de los gentiles. Decía, los gentiles, eso ya era una percepción equivocada de los judíos, son como combustible para el fuego del infierno. No debemos de ayudarlos, no debemos de acercarnos, no debemos de tocarlos, porque cuando los tocamos nos contaminamos. Somos impuros. Tanto llegó a hacer esa separación y esa enemistad entre el pueblo judío y los gentiles, que los judíos no ayudaban a nadie que era gentil. Un hombre o un anciano, poniendo el ejemplo, se caía y no podía levantarse. El judío no le extendía la mano, no lo agarraba y lo levantaba, se contaminaba. Si una mujer estaba por dar a luz en algún viaje y necesitaba ayuda, los judíos podían estar viendo esa gran necesidad, pero no le ayudaban en nada, porque el pensamiento era este: si ella es gentil, no podemos ayudar que dé a luz otro gentil. No temen a Dios, son como animales, son como perros. Y los ejemplos extremos, les voy a contar uno de ellos. Si un joven judío se casaba con una mujer gentil porque se enamoraba y no le importaba su religión, llegaba a ese extremo, ¿sabe qué hacían los padres judíos? Literalmente armaban un culto fúnebre, imagínense, hacían un funeral con el nombre de su hijo judío, porque para ellos había muerto, porque se había casado con una gentil. A ese grado llevaba esa terrible enemistad. Nosotros como gentiles, los judíos nos siguen considerando también como incircuncisos hasta el día de hoy, como ajenos al pacto de las promesas. Hablo de los judíos religiosos, temerosos de Dios, que todavía creen en el Antiguo Testamento, que están esperando el Mesías, según ellos no ha venido, creen que no es Jesucristo. Nosotros somos gentiles. La Biblia nos sigue diciendo, esta aplicación es para todos aquellos que han vivido en las distintas épocas de hace 2000 años, incluyendo las generaciones de hoy. Nosotros estamos separados de Dios sin Cristo, así como estaban los de Éfeso antes de Cristo. Estábamos separados de las bendiciones de Israel. No teníamos parte en la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel para cuidarlo y bendecirlo. No teníamos las promesas de bendición que Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham: yo te bendeciré a ti, todo el que te bendijere yo lo bendeciré, pero el que te maldiga yo lo maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No teníamos parte en esas promesas. Con los gentiles entonces había un muro entre las bendiciones de Israel y los mismos gentiles. Teníamos enemistad entre Dios y nosotros, además del pueblo de Israel que ya mencioné. Y dice el texto que vivíamos sin esperanza y sin Dios. Pero luego el apóstol Pablo, en los versículos 13 al 15, enseña esta verdad misericordiosa, amorosa de Dios. Encontramos en estos dos versículos una verdad. Cristo rompe la enemistad y nos reconcilia con Dios. Oiga lo que dice Efesios 2, 13, 15 en la Reina Valera contemporánea.
Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo, es decir, en el cuerpo molido en la cruz del Calvario, las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo Jesús, de los dos pueblos, ¿qué pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil, una nueva humanidad, haciendo la paz. Entonces, ¿cómo Cristo rompió esa enemistad y nos abrió el camino y la posibilidad para reconciliarnos con Dios? Para que seamos salvos, para que escuche nuestras oraciones, para que nos cuida, nos atienda, nos guíe al camino de la vida eterna. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Lo hizo por medio de su sangre. Así dice el versículo 13 en la segunda parte. Han sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Ahora, entonces, todos pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo, su muerte, su sangre. Cuando se acercan a Cristo, entonces Dios escucha las oraciones. Dios atiende sus necesidades. Dios salva a los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Porque dice la Escritura que Cristo destruyó ese muro que separaba a Dios de los hombres, a los hombres de Dios. El muro de los pecados, el muro del pecado. Pero también destruyó el muro de la enemistad que existía entre los gentiles y las bendiciones que fueron prometidas al pueblo de Israel. Cuando Él dice que Cristo derribó ese muro, está haciendo una alusión al templo en Jerusalén, que estaba dividido esencialmente en tres partes. La primera parte, el atrio, que al final habían grupos distintos, por eso se habla de que habían varios atrios en ese lugar. El primer lugar, el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Pero dentro del mismo atrio habían unas divisiones. Todos los extranjeros gentiles que querían acercarse a Dios de alguna manera, yendo al templo, entraban dentro de ese gran atrio a la primera parte. No podían pasar de ahí. En esa primera parte luego había una pared donde había otro lugar para las mujeres, porque en ese entonces, por el legalismo de la ley, las mujeres no podían pasar al lugar donde estaban los israelitas. Entonces estaban las mujeres, había otra separación, después estaban los israelitas que no eran sacerdotes, después en el lugar santo estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces lo que dice Pablo es, teniendo en mente esa imagen, ese muro que separaba a los gentiles de las mujeres, de los israelitas y del pueblo de Dios, fue derribado por Cristo Jesús. Fue derribado, fue destruido. Espiritualmente. De hecho, cuando Cristo murió, hubo una gran señal en el templo de ese entonces, en el templo de Herodes. Donde estaba el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, dice que se rasgó de arriba abajo. Esas cortinas que separaban se abrieron y quedó expuesto el lugar santísimo, dando a entender de que por medio de Jesucristo, por ese sacrificio, podían entrar todos al lugar santísimo, ya no solo los sumos sacerdotes. Por eso la carta a los hebreos explica que por el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, entonces
esa muerte hizo, esa ofrenda hizo cesar los sacrificios de corderos, machos cabríos, vacas alazanas, de toros, para que fueran derramada la sangre y aquellos podían llegar a Dios y cubrir sus pecados. Eso fue abolido completamente por el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, ya no hubo barreras. Cuando Cristo llevó a cabo la obra para derribar esas barreras, ocurrió algo extraordinario en la iglesia. Ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero voy a anticipar algo. Ya no iba a haber una separación entre el judío y el gentil, sino más bien el judío y el gentil que habían creído en Jesucristo, juntos, unidos, en un nuevo pueblo que se llamaría iglesia, adorarían al Señor. Ya no habría ningún tipo de barrera. Ahora es interesante que hasta hoy los seres humanos siguen creando barreras entre sí mismos. Hay barreras reales, como existió el muro de Berlín, una barrera, un muro, a causa de que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, se repartieron su territorio y lo dividieron, el muro de Berlín. Finalmente se derribó ese muro y ahora hay otros que quieren levantar muros. ¿Ustedes conocen algún presidente que quiere levantar muros ahora? ¿Cómo se llama? El famoso Donald Trump. Ahí está, que quiere levantar el muro. Claro que ya existía parte de ese muro, pero quiere levantar todo el muro a lo largo de miles de kilómetros de todo México con su frontera para quedar separados. Existen barreras sociales. Los mismos Estados Unidos ahorita está discriminando a los hispanos, discriminando a todos aquellos que no son norteamericanos, a todos los que son inmigrantes ilegales. Y aunque algunos ya tengan su residencia y algunos sean ciudadanos, si ve que su raza es asiática, africana o hispana, hay discriminación, hay barreras. Existen barreras también económicas. Difícilmente la gente muy rica quiere estar con la gente muy pobre. Más bien levantan barreras para no estar juntos. Las barreras que la misma gente que tiene mucho conocimiento intelectual levanta contra la gente que no ha sido estudiada, que no ha sido muy preparada. Esas barreras y las que hemos mencionado bíblicamente en Cristo Jesús se derriban. En Cristo Jesús se rompen. Cuando Él nos reconcilia con Dios por medio de su muerte, todas esas enemistades se destruyen. Y lo vemos claramente en la misma Biblia y en la iglesia del principio y en la historia de la iglesia. Fíjense. Los primeros que siguieron a Jesús y se convirtieron a Él fueron judíos, pero ya no siguieron al judaísmo. Se reunían ya no en las sinagogas, sino en las casas. Y más adelante se reunieron en templos. Y después los gentiles, cuando llegó el tiempo del Señor, se le comenzó a predicar a los gentiles y muchos gentiles creyeron. Con trasfondos totalmente diferentes, costumbres totalmente diferentes, formas de comer diferentes, de vestir diferentes, etcétera, etcétera. Pero en Cristo Jesús, los judíos y los gentiles estaban celebrando el culto en el mismo lugar como hermanos en Cristo. Y en la iglesia del Señor se rompían esas barreras sociales, económicas, de raza, culturales, porque incluso vemos que el apóstol Pablo enseña que en el mismo culto, en el mismo lugar, llegaban los amos que eran dueños de esclavos, siervos, que habían comprado. En ese entonces todavía era permitida la esclavitud. Dios la permitió.
Imagínense el amo y el esclavo sentados allí mismo, el uno a la par del otro, cantando juntos, alabando al Señor, orando juntos, escuchando juntos la palabra de Dios. Pablo dice en otras cartas a los amos, ahora que ustedes conocen al Señor, dice, consideren a sus siervos, a sus esclavos, trátenlos bien. Pero también le da consejo a esos siervos, a esos esclavos, dice, pero ustedes esclavos, siervos, no se aprovechen de que ahora su amo es cristiano y que ahora van juntos a la iglesia, sino que sírvale con mayor agrado, sírvale con mayor gusto, sírvale. En la iglesia llegaba el rico y llegaba el pobre. Llevaba el que podía llevar un anillo de oro y aquel que llevaba una vestimenta muy sencilla. Ahí entraban los dos juntos. Entonces Pablo dice, en la iglesia del Señor no hay acepción de personas, porque todos somos iguales delante de Dios. Entonces los que estaban afuera estaban observando de que ya allá no había enemistad entre judíos y gentiles que se convertían a Cristo. Que en la iglesia del Señor todos se trataban como hermanos. Imagínense hasta dónde llegó esa unidad, que cuando participaban de la cena del Señor, ellos tomaban copas grandes y pedazos de pan, o más bien dicho, tortas de pan sin levadura, grandes. Entonces, cuando partían el pan y participaban de la copa, ¿sabe cómo lo hacían? Una copa grande la llenaban de vino y el que tomaba primero era el que presidía el culto. El anciano, el obispo o el pastor tomaba, bueno, leían una parte de la escritura, tomaban un traguito y se la daba al otro. El otro tomaba el otro traguito y se la pasaba al otro. Y así, así, así. ¿Qué más unión puede haber allí? Todos tomaban de la misma copa. Y cuando tomaban el pan, uno agarraba un pan grande y agarraba un pedazo y le pasaba el pan al otro. El otro tomaba el pan y agarraba otro pedazo y se lo pasaba. Así se lo estaban pasando. Nosotros no lo hacemos así por cuestiones prácticas. A cada uno le damos una copita pequeña y un pan pequeño. Porque si pasáramos una copa grande y que uno tome un sorbito y el otro, nos corremos el riesgo que uno se tome más de un traguito. O ya no pase la copa. Es broma. Es más por cuestiones prácticas. Realmente. Pero si yo bebo de la misma copa y le doy al otro, ¿no estoy diciendo que somos muy hermanos? ¿Sí o no? No estamos diciendo que tenemos tanta unidad espiritual porque adoramos al mismo Señor, somos hermanos en Cristo, somos lavados por la sangre de Cristo, entendemos las mismas verdades, entonces tomamos de la misma copa y comemos del mismo pan. Por eso Cristo realmente sí puso fin a esa enemistad entre Dios y el hombre y entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Por eso dice el Señor que somos un nuevo pueblo, la iglesia, y Él puso fin a la ley como leímos en el texto. Y cuando dice que puso fin a la ley, Cristo hizo un gran favor a todos los judíos que se convertían al Señor, a Él. Y a los gentiles que querían ser judíos, prosélitos. Porque ya no tenían que aprenderse cientos de mandamientos explicados en ordenanzas, en sacrificios, en ceremonias, en ritos de lavarse las manos, lavar los platos. Todo tenían tantas instrucciones que eran rollos y rollos y rollos y rollos de papiros los que enseñaban el judaísmo para explicar con detalle, por ejemplo, cómo se reposaba el Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, no quiere decir sábado. ¿Qué podía hacerse en día sábado? ¿Qué no podía hacerse en sábado? ¿Qué se consideraba trabajo? ¿Qué no se consideraba trabajo? Porque el día sábado prácticamente no hacían nada, más que meditar, adorar al Señor, leer la Escritura. Y eso estaba bien en principio.
Pero llegaron a ser tan legalistas y a multiplicarse las cositas pequeñas que se volvió una carga enorme para todos aquellos que las querían obedecer. Por ejemplo, cuando se tenían que lavar las manos dentro del culto para purificarse o para entrar al santuario, al templo, ahí especificaba de qué manera, cuál era la forma. Ahí estaba, no era así como cayera, sino tenía toda una cuestión muy legalista. Entonces, en lugar de esos mandamientos, como leímos en el texto, Cristo puso fin a la ley y colocó solamente 2 mandamientos. El primer mandamiento, el primer gran mandamiento, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si guardas esos 2 mandamientos, realmente resumen toda la ley. Ahora, el que está en Cristo puede guardar esos 2 mandamientos. Sin la ayuda del Señor y sin la ayuda de Cristo no podemos guardarlos. Así que dice los versículos anteriores que leímos, que también de esos 2 pueblos hizo una nueva humanidad, haciendo la paz. Aquí la palabra nueva humanidad, nuevo hombre, nuevo pueblo, los griegos usaban 2 palabras para describir algo nuevo. La palabra neo y la palabra kainos. La palabra nuevo significaba algo nuevo en tiempo, pero no algo distinto. Por ejemplo, cuando alguien fabricaba de nuevo una camisa o una especie de túnica, y era nueva, sí, era neo, nueva, pero no era diferente. Habían muchas como esas. Si alguien fabricaba una pluma para escribir, era neo, pero habían otras plumas iguales. Pero el kainos es algo nuevo, pero distinto en especie, en naturaleza, en calidad, que antes no existía. Entonces, cuando el texto dice que por su sangre, por su muerte, nos acercó a Dios y nos hizo nueva creación, nueva humanidad, quiere decir que de verdad nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Recordamos lo del texto bello, conocido de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno ha creído en Cristo o está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo hizo todo nuevo. El nuevo pacto, la nueva adoración, la nueva vida, todo lo nuevo. Se lo debemos al Señor. Así que Pablo utiliza ahí la palabra kainos. La tercera verdad que encontramos en este pasaje de Efesios está en los versículos 16, 18 y los vamos a leer. Cristo hizo la paz entre nosotros y Dios. Leamos ahora Efesios 2, 16, 18. Y para reconciliar con Dios a los 2, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades, a los muros, a las paredes, entre Dios y los hombres. Él vino y a ustedes que estaban lejos, los gentiles, les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que están cerca. Estaban más cerca los judíos, pero no estaban plenamente cerca, a menos que se acercaran por medio de Cristo. Por medio de Él, de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Así que nos reconcilió a los gentiles con los judíos y gentiles en un solo cuerpo con Dios, llamada iglesia. Por eso el texto dice, Cristo es nuestra paz. Y Él trajo la paz por ser mediador. Le voy a poner un ejemplo.
Si hay dos personas en enemistad, no están reconciliadas, puede haber una ley que estipule y regule acciones que puedan poner en enemistad y también algunos caminos para que pueda haber un acercamiento y una reconciliación. Pero por sí sola esa ley no funciona, tiene que haber un mediador. En casos puramente jurídicos, a veces cuando se trata de esposo y esposa, el abogado es quien hace el papel de mediador. Antes de actuar legalmente, habla con el esposo, con la esposa, los dos respetan al abogado, se supone que el abogado es recto, es íntegro, entonces puede haber una reconciliación. Pero esta figura, esta forma también funciona en el aspecto político, en el aspecto religioso a nivel mundial. Cuando dos países o dos grupos con ideologías distintas, sí, o cualquier grupo que esté en enemistad, si respetan a una persona muy conocida, muy capaz, muy íntegra, y esta persona les llama para mediar, para que haya una reconciliación, muchos países aceptan que alguien sea mediador entre un país y otro, entre un grupo y otro, porque ambos lo respetan. Y muchas veces se han llegado a acuerdos así, entre naciones, entre grupos, porque hubo alguien que fue mediador entre ellos. Ahora, en el aspecto espiritual, para reconciliarnos con Dios, no existe ningún hombre, ninguna institución, ninguna otra religión que pueda hacer de mediador y reconciliarnos con Dios. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario y nos demostró su amor. Nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Mire, si alguien nos amó, fue Cristo. Nosotros merecíamos la condenación, el infierno. Nuestros pecados, las consecuencias, eran maldiciones, era condenación. Pero Él voluntariamente decidió, por amor a nosotros, ante Dios, recibir el castigo, la consecuencia de nuestros pecados allí en la cruz. Ahí llevó nuestras maldades y también llevó nuestras enfermedades. Y finalmente, allí llevó todas nuestras rebeliones. Entonces, alguien que nos ama verdaderamente, entonces es difícil resistirse, amarlo, a recibirlo. Y por lo tanto, yo por medio de él me voy a reconciliar con el otro. Por eso es que cuando escucharon el mensaje del evangelio los judíos y se aceptaron a Cristo, y los gentiles aceptaron a Cristo, ya no hubo problema y se unieron judíos y gentiles sin problema, porque ambos amaban a Cristo y porque Cristo había muerto por los dos. Ejemplo para nosotros hoy. ¿Qué nos une a nosotros de los que estamos aquí reunidos hoy en este culto? Que hemos cantado, hemos adorado al Señor, que hemos orado desde el principio. ¿Qué nos une? Cristo Jesús. Somos hermanos espiritualmente hablando. Hay unidad en nosotros porque Cristo murió en la cruz. Y como usted creyó en Él y yo creí en Él, entonces somos hermanos. Y nos toleramos, y nos amamos, y nos respetamos. Porque estamos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Así que de los dos pueblos hizo un solo cuerpo y trajo noticias de paz a todos. Versículo 17, pues vámonos a leer por favor el versículo 17. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz. Por eso nos podemos reconciliar o nos hemos reconciliado con Dios. Pónganse de pie, por favor.
Vamos a orar un momentito, vamos a darle gracias al Señor. Ahora sabemos con más certeza que nadie puede reconciliarse con Dios si no es a través de Jesucristo. Por lo demás, nuestros pecados nos separan de Dios. Es imposible acercarnos a Él con obras. Es con la sangre de Cristo. Y ahora tenemos libre acceso a Dios mismo. Ahora le podemos pedir a Él confiadamente que Él nos escucha. En el momento de la aflicción y de la angustia, cuando le pedimos, cuando oramos y le suplicamos y rogamos, Él nos escucha, Él nos responde, porque estamos reconciliados con Él. Ahora somos su pueblo, somos su iglesia, Él es nuestro Dios. Y como Él es nuestro Dios, Él no solo nos ha salvado, sino que ha prometido cuidarnos, protegernos, proveernos, fortalecernos, ayudarnos en los problemas y las dificultades que puedan venir a nuestra vida. Tenemos esa paz y esa tranquilidad. Por eso cuando se predica el Evangelio, la buena noticia es: no importa cuál es tu raza, no importa cuál es tu posición económica, no importa cuál es tu trasfondo, cuál es tu educación, puedes acercarte a Dios por medio de Cristo. Puedes ser salvo, puedes reconciliarte con Él. Él te recibe, Él no te echa fuera, no importa los pecados que puedas haber cometido, no importa las circunstancias y los errores que has cometido, no importa quién eres, no importa los fracasos, no importa la desgracia ni la ruina, tampoco importa los títulos que tengas o la posición alta que tengas. Cristo te recibe. Él no te pone ninguna objeción. Él ya murió por ti para reconciliarte con el Señor. Por eso, si alguno está aquí necesitado de que Dios haga algo específico en su vida, en su familia, en su matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, en la salud, no dejemos de orar ni de pedir. Ahora sabemos que Él nos escucha. Voy a pedir que todos cierren un momentito sus ojos, todos, un momentito, excepto los hermanos diáconos y diaconisas que velan el orden. Cierre sus ojos. Quiero pedir que levante la mano el hermano o la hermana que necesita oración por algo específico, algo que necesita que Dios haga un milagro, que Dios haga algo en su vida. Levante su mano, es una señal de fe. Si alguien no quiere levantar la mano pero necesita algo, igualmente Dios le escucha. Pero a veces es bueno levantar la mano. Voy a orar un momentito. Padre, tú has visto las manos y también ves el corazón. Tú sabes exactamente el problema, la dificultad, la situación, la circunstancia que está afligiendo, que está agobiando, que necesita que tú hagas algo. Por favor, en el nombre de Jesucristo, por su muerte y por la paz que nos trajo, yo te pido que respondas a esas oraciones, que respondas a esas necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, cualquiera que sea esa necesidad, súplela. Abre puertas para aquellos que necesitan que una puerta se abra. Aquellos que necesitan ser liberados de alguna opresión, de alguna tristeza, de alguna aflicción, aquellos que necesitan renovar sus fuerzas. Señor, tú dices que también renuevas nuestras fuerzas y rompes toda atadura y toda oposición que venga sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y siempre creeremos que tú eres el Dios que puede hacer milagros. No por cualquier cosa ni por nuestro gusto, sino cuando verdaderamente hay una necesidad y es imposible humanamente que ocurra de otra manera. Haz un milagro.
Que mis hermanos y mis hermanas puedan ver con sus propios ojos lo que han creído ya en su corazón. Por favor, también salva a nuestros familiares que no son salvos todavía. Pedimos también por nuestra Guatemala. Ten misericordia de Guatemala. Por favor, Padre, que reine la justicia, que reine la integridad, que reine lo que es bueno. Señor, rogamos tu intervención, que cambie las circunstancias, que cambie las personas, que los guatemaltecos cambien y cambiemos todos y hagamos de Guatemala un mejor país. Que tu iglesia sea luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Paguen sus manos, por favor. Y también pueden abrir sus ojos. Ahora solo quiero hacer la invitación por si alguien quiere recibir a Cristo. No es salvo todavía, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Está seguro que si muriera no iría al cielo. Necesita ser salvo. Si alguien quiere ser salvo, por favor, está aquí presente, escucha a través de la radio o está viendo la transmisión en vivo, diga conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, creo en ti, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Te confieso con mi boca como mi Señor y Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme, por salvarme hoy y por reconciliarme con Dios hoy. Amén. Si hay alguien que está aquí, escucha en la radio o está viendo la transmisión en vivo y habiendo sido cristiano durante mucho tiempo, se alejó del Señor, pero hoy quiere volver a Él, arrepentido, diga conmigo esta palabra de fe, ahí donde está. Padre, perdóname, me alejé de ti voluntariamente, estoy arrepentido. Vivir fuera de ti es ruina, es desconsuelo, desánimo, es ruina. Pero hoy vengo arrepentido, recíbeme. Gracias por no rechazarme y amarme. Amén.